Gracias que nos acompaña. Muy buenas tardes en un programa más de entrevistas de la serie de Cursor en la Noticia. Le agradecemos también las visitas de nuestra página y que nos siga a través de nuestras redes sociales en esta tarde, además de comentarle también la emoción que nos causa el poder contactar con ustedes a través de esas plataformas, un mecanismo que no era tan utilizado, pero que hoy, dadas las circunstancias, todos estamos participando de ello. Saludo en esta tarde al licenciado Alejandro Avid Nicolás, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el Estado de Hidalgo. Presidente, gracias por acudir a nuestro llamado y por hacernos un espacio en su agenda. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, David? Con el gusto de saludarte a ti y a todos tus seguidores a través de Cursor de la Noticia. Ya es bastante tiempo el que le has dedicado a la comunicación y siempre será importante para nosotros que se nos aperturen estos espacios para llegar fundamentalmente a los hidalguenses. Gracias. También le comparto a Alejandro David Nicolás, presidente, y al auditorio. Estamos enlazados en este momento en la televisora del Valle del Mezquital, ahí en Mixquiahuala, toda esta región, y en satélite de televisión Tula-Tepeji. Gracias también por la confianza para este medio, satélite de televisión en Tula-Tepeji y televisora del Valle del Mezquital. Gracias. Presidente, ha tenido una intensa actividad y uno pudiera pensar a la distancia que, bueno, hay un fenómeno de salud, la pandemia, que algunas oficinas pues van a tener que cerrar, se va a atender a la distancia. Nos dio una sorpresa, y lo digo así, una sorpresa grata, el saber no solamente que mantienen abiertas sus instalaciones, sino atendiendo y con una actividad muy importante en materia de derechos humanos, tanto a nivel estatal como los conversatorios que realizan y las juntas que tienen también a nivel nacional. El tema del día de hoy, que además son bastantes los que tenemos, es que existía un reglamento, o existe un reglamento, pero que databa del año 2012 y se ha adecuado. ¿Nos pudieran compartir primero cómo ha vivido su personal, ustedes, la comisión, esta etapa de casi 7 meses por el COVID-19? Bueno, David, esto que comentas es muy importante porque los hidalguenses y todas las personas que transiten por el Estado deben de tener conocimiento que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo no ha parado un solo día. Nosotros no hemos dejado de atender, sí hemos innovado, sí hemos modificado algunas circunstancias, pero tenemos las 12 visitadurías regionales abiertas y tenemos las oficinas centrales en Pachuca también abiertas y nos pueden contactar a través del número 800, a través de WhatsApp, de correo electrónico. Lo más importante es que la Comisión de Derechos Humanos esté donde sea requerida por cualquier hidalguense. Nosotros no suspendimos términos, estamos desahogando diligencias, muchas presenciales, pero también otras haciendo uso de las tecnologías de la información. Esto de la pandemia que está afectando gravemente a los seres humanos a lo largo y ancho de este planeta, nos ha hecho reflexionar y nos ha hecho también modificar la forma en la que veníamos realizando no solo nuestras relaciones interpersonales, sino también la manera de trabajar. En este caso somos un organismo autónomo que debemos de velar por los derechos humanos de todas las personas y además nos preocupan todos sus derechos, no solo el tema de la salud. Esto de la pandemia ha involucrado pues una serie de complicaciones, de posibles violaciones a derechos humanos gigantescas y a varios derechos también, David. ¿Cuáles serían los ejemplos de estas presuntas violaciones que pudieran darse o que se han dado? Bueno, directamente el tema del derecho a la salud. Es un problema que nos está afectando a todos los seres humanos. Por un lado tenemos la propagación que no ha disminuido, tenemos un gran número de fallecidos. No son cifras, son personas que han perdido la vida. Es un papá, una mamá, un hermano, un pariente, un amigo que ya no está con nosotros. Y mientras más avanza esto de la pandemia, más se acerca a nuestros propios círculos de amistades, de familia. Entonces no podemos hablar de que ya superamos las 80,000 muertes en México. A nivel mundial llevamos más de 1 millón. Insisto, no son cifras, son seres humanos y nos duele y nos debe de preocupar. El tema de la salud, el derecho humano a la salud es muy importante, el derecho humano a la vida misma, pero esto ha traído consigo también problemas que afectan el derecho humano al trabajo, por ejemplo. Se ha modificado la forma de trabajar,
mucha gente ha perdido su trabajo, el derecho humano a una vida digna, está afectando la economía de todas y de todos. El problema económico es un problema gigantesco, de condiciones y de características sin precedentes, porque ha afectado la generación de fuentes de empleo, ha afectado el crecimiento, pero lo hemos resentido todos en nuestros bolsillos. El problema es que hay gente que no tiene ni para comer. Se ha aumentado la pobreza, se ha aumentado la extrema pobreza. Entonces, nos presentan cifras ayer en la reunión que tuvimos en el Congreso Nacional de Organismos Públicos Defensores de Derechos Humanos. Participaron expertos de la Organización Mundial de la Salud, de la CEPAL, y nos presentaban una serie de fábricas, de gráficas, en las cuales queda de manifiesto, se aumentó el grado de mortandad, se disminuyó la economía, se aumentó la extrema pobreza y la pobreza. Todo esto, si bien es cierto, son cifras, afectan directamente a los seres humanos. Entonces, el derecho humano al trabajo, a una vida digna, también está afectando el derecho humano a la movilidad. ¿Qué pasó con Hidalgo? Para evitar la propagación, que aunque iniciamos más tarde que otras entidades federativas, se tomaron una serie de medidas a través del operativo Escudo. Nosotros hemos estado revisando todas y cada una de las medidas que ha implementado el Poder Ejecutivo para que se hagan conforme a los criterios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Organización Mundial de la Salud, a lo que ha establecido la Comisión Nacional de Derechos Humanos y, por supuesto, nosotros. Y un ejemplo claro de esto es el tema del Hoy No Circula Sanitario. Esta es una medida que en otros países y en otras partes, como en la metrópoli de la Ciudad de México, se ha operado por temas ambientales. En el caso de Hidalgo, es una medida temporal, y aclaro lo temporal, porque es un tema de salud, pero no es para afectar el derecho de tránsito de las personas que establece la Constitución, es para reducir la movilidad de las personas y evitar la propagación. Mucha gente pensó y dijo, yo no puedo dejar mi coche en mi casa e irme en el transporte público. No se trata de eso. Se trata de que se queden en casa quienes se puedan quedar en casa, quienes no realicen una actividad esencial, quienes no tengan que salir a trabajar y lo puedan hacer desde casa. Con esto evitamos que se pongan en riesgo ellos y las demás personas, es decir, la propagación. Tenemos también el derecho humano, en este caso los derechos político-electorales del ciudadano, que tocó en Hidalgo y en Coahuila. Se suspendió el proceso electoral, se cambió de fecha la jornada electoral, y bueno, ya la tuvimos el domingo pasado, con un gran porcentaje de votación. El enemigo a vencer siempre es el abstencionismo, pero dada la pandemia, creo que se manejó muy bien por las autoridades electorales, por los ciudadanos en general, por los partidos políticos. Hubo civilidad. ¿Hay efervescencia? Sí. ¿Hay delitos electorales? Sí. ¿Hay violencia política? ¿Hay manifestaciones? Estoy de acuerdo con todo esto. Pero dentro de toda la problemática, todo se desarrolló dentro de un ámbito de civilidad. Incluso quiero comentarte una experiencia rápida personal. Sí, me tocó votar en Pachuca, en nuestra ciudad capital, y me tocó votar por primera vez en mi vida un voto electrónico, en una urna electrónica. Yo tengo una vasta experiencia en la materia electoral, David, sí, claro. de 1988 a la fecha. He estado en muchas áreas, en muchas instancias, y he visto el tema electoral desde todos los aspectos. Pues nunca me había tocado votar de manera electrónica, y bueno, se tomaron las medidas de salud correspondientes, la seguridad jurídica del voto, y fue una experiencia verdaderamente diferente. Creo que para los millennials el tema del voto electrónico va a ser algo que va a jalar muy bien, que los va a incentivar a que participen. Yo en lo personal sí estoy acostumbrado a sentir el papel, a tomar el marcador, a tachar el voto, como cuando veo mis proyectos y mis resoluciones, pues me gusta analizarlas en papel, aunque ocupo el iPad, la computadora, pero para mí todavía es muy importante el uso del papel. Bueno, es un cambio generacional y nos tenemos que adaptar a las nuevas circunstancias. También está afectando el derecho humano a la alimentación, el derecho humano a la información, David, que tú que eres un profesional de los medios de comunicación. Hemos tenido un fenómeno que se llama
infodemia. Hemos tenido información que se da en todos los medios de comunicación, la radio, la televisión, la prensa escrita, las redes sociales, pero gran parte de este contenido está viciado, hay fake news, y esto afecta a todos los seres humanos y afecta a nuestros derechos humanos. Inclusive hay gente que se aventura a que a través de las redes sociales da posibles curas o recetas para evitar el COVID, que ese tipo de recetas o de remedios pueden ser perjudiciales para la salud y que la gente se deja ir porque piensa que lo vio en Facebook o que lo vio en otra plataforma y cree que es cierto. Este fenómeno de la infodemia trae consigo, en algunos casos, reacciones y padecimientos mentales como la depresión, que es el mal de este siglo, trae mala información, la gente se deprime, la gente se siente fastidiada, enojada. Ahora resulta ser que las mamás están apoyando a sus hijos en la educación a distancia a través de las redes sociales, a través de las plataformas, y las mamás no están preparadas para hacer eso. Los maestros no están preparados para dar clases a través de esto. Entonces también afecta el tema de los derechos, del derecho humano a la educación. Y bueno, hay un desgaste natural en casa que ha traído consigo también un incremento en la violencia intrafamiliar, entonces a una sana convivencia. Por eso te digo que hay una conculcación de derechos que se ven afectados por el tema de la pandemia. Es una convulsión la que estamos viviendo a nivel mundial y desde luego son distintas aristas, pero lo que yo celebro, amigos del auditorio, es charlar con alguien que tiene esta formación y de carácter humanista, puede comentar no solamente, y lo digo de manera respetuosa, no solamente cifras, datos, esquemas y algunas láminas, decir así es como estamos, sino que estamos tocando un tema que es fundamental, el tema reciente que acaba de comentar el presidente Alejandro David Nicolás. Las madres de familia, quienes no tenían una actividad fuera del hogar, pues se les incrementó el trabajo. Hoy tienen que atender a los hijos, al marido, que no van a la escuela, que están en casa, que tienen que desarrollar actividades, plantear la educación y llevarlos, sacarlos en un momento de la ignorancia a través de un libro, acompañarlos también en todos esos esquemas. Pero otro tema también, sin duda, el de los derechos políticos. Alejandro Nicolás fue su procurador de asuntos electorales de la Procuraduría General de Justicia en el estado de Hidalgo. Hay una experiencia vasta en ese tema y bueno, la currícula es muy amplia. Y todo ello, decía yo, bueno, a través de sus oficinas, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, con su personal, y que es cierto, cuando vemos que algo nos molesta en lo inmediato y no vemos a largo plazo, pensamos que es una medida en contra del ciudadano. Comentábamos ahorita acerca de la movilidad, que se tuvo que frenar un poco este operativo Escudo, y hubo voces que decían, pues es que sí, no solamente no puede trabajar, sino que lo están haciendo para contratar grúas y recaudar impuestos, cuando lo que se ha ponderado en Hidalgo de manera particular es la salud de toda la ciudadanía, y en este tema sí, nosotros todos debemos estar presentes y al pendiente, no solamente de conocer la información oficial, llevarla a cabo, porque es cierto, también en ocasiones vemos recetas, antídotos, muchas cosas que nos afectan mucho más en ello, y es una gran tarea, un gran trabajo. Por otro lado, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, coméntenos un poco en torno a este reglamento que de 2012 a la fecha, bueno, si el mundo, nosotros cambiamos en 7 meses, tuvimos que modificar toda nuestra forma de vida, nuestra forma de ser, también lo que es en los documentos y en el acompañamiento de la sociedad. Lo que fue positivo hace 8 años, hoy requiere un reforzamiento. Nos comenta en torno a ese reglamento, por favor. Bueno, pues de 2012 para acá, la Ley de Derechos Humanos ha sufrido varias reformas y el reglamento ya se había quedado desfasado. ¿Qué es lo que hicimos? Generamos un nuevo reglamento que pudiera incluir esas reformas a la Ley de Derechos Humanos y en el que incluyéramos también unas áreas de nueva creación que son sumamente importantes. Te voy a mencionar algunas, sí. David. Bueno, por ejemplo, el órgano interno de control. El órgano interno de control de la Comisión de Derechos Humanos y de los demás órganos autónomos surgió de una reforma
que encabezó el Poder Legislativo, y esto para aplicar el sistema anticorrupción. Entonces a todos los órganos autónomos se les nombró un órgano interno, que no dependa de nosotros, que dependa del Congreso, que tenga total autonomía para que revise el manejo de los recursos y para que haya total transparencia en las instituciones. Esto es un gran avance. Bueno, pues el órgano interno no existía en nuestro reglamento, ¿no? No había sido incorporado. Se creó una unidad técnica. Es muy importante. Yo al principio le llamé visitaduría técnica, pero ahora se llama unidad técnica. ¿Qué hace esta unidad técnica? Aparte de que nos ayuda para preparar las recomendaciones generales y hacer estudios de impacto en la sociedad de manera general, bueno, por ejemplo, cualquier iniciativa que se presente en el Congreso del Estado y que tiene alguna implicación en los derechos humanos, nos piden opinión por parte del Poder Legislativo. ¿Qué hacemos nosotros? A través de la unidad técnica se hace el estudio de esta iniciativa para que el día de mañana que sea aprobada esa ley ya vaya con una perspectiva de derechos humanos. Este ha sido un gran avance y una coordinación importante que tenemos con el Congreso del Estado. Y lo mismo sucede con los municipios. Van a plantear al interior del Cabildo alguna modificación, un nuevo reglamento, quieren innovar, nos lo consultan a nosotros revisamos que cumpla con los parámetros internacionales, nacionales y estatales de derechos humanos, y con esto nos evitamos acciones a futuro, como acciones de inconstitucionalidad, controversias de constitucionalidad. Aplicamos ya la convencionalidad. ¿Qué es el control de convencionalidad? México ha firmado muchos tratados internacionales y existen un gran número de instrumentos internacionales que con la reforma de 2011 son de observancia obligatoria en todo el territorio nacional, fundamentalmente en el tema de derechos humanos. ¿Qué hacemos? Revisamos, los aplicamos, se hacen las propuestas para modificar este tipo de reglamentos o de iniciativas, y ya cuando se publican o cuando se aprueban y se publican en el periódico oficial, ya traen la revisión, el tamiz de que no choque o violente los derechos humanos. Esto es un gran avance. Otra de las áreas que quisiera yo resaltar que están en el nuevo reglamento es una visitaduría, está escrita la visitaduría general, pero es una visitaduría que atiende a grupos vulnerables. ¿Por qué hay grupos vulnerables? Bueno, nos importan los derechos humanos de todos, sí, pero existen grupos que por razón de género, que por razón de la costumbre o la idiosincrasia que hay en el estado de Hidalgo. ¿La identidad indigenista sería? También no son tratados en igualdad de circunstancias para llevar una vida digna. Y te hablo de personas indígenas, te hablo de mujeres, te hablo de niñas y adolescentes, te hablo de personas con discapacidad, te hablo de personas adultas mayores. Esta visitaduría se está enfocando a atender ese tipo de problemas de mayor intensidad. Es decir, hay un mayor acercamiento, se pone más atención a este tipo de grupos vulnerables o de personas que requieren una atención especial. Y dentro de esta área también hay una visitadora que está dando el acompañamiento a las víctimas, que es algo que no se daba anteriormente en la Comisión de Derechos Humanos. Obvio, todas son víctimas de derechos humanos las que llegan a presentar una queja, pero nos estamos abocando en este momento a personas desaparecidas y a temas de feminicidio, porque solamente tenemos una persona que les dé el acompañamiento. Es muy importante que la gente se sienta respaldada por la comisión y que les demos acompañamiento. Son víctimas indirectas que tienen que ir ante un ministerio público, que tienen que ir ante un juez, y que ya el asunto per se les da intimidación, les da miedo el llegar ante una autoridad. Pero si ya van acompañados por un visitador o una visitadora de la Comisión de Derechos Humanos, se sienten más en confianza, se sienten que se les explica mejor el tema y que podemos llegar a mejores resultados. Y en la práctica así ha estado lográndose, David. Todo lo que estoy implementando en la comisión tiene que tener un impacto en la vida diaria, en la práctica. Si no, no sirve absolutamente de nada. Déjeme preguntarle, charlo en esta tarde con el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el Estado de Hidalgo, Alejandro Avid Nicolás,
Uno de los temas fundamentales en nuestro país es el que tiene que ver con los derechos de los pueblos indígenas, su cosmovisión, sus costumbres, sus formas, pero algo que es fundamental cuando acuden a una autoridad, la lengua. Hay personas que no acuden porque no les entendemos, no los aprendemos, porque tenemos esta limitante. En Hidalgo se habla el náhuatl, el otomí y el ñañú, y desde luego cuando son víctimas de un agravio, para acudir se ven o se veían limitados en su accionar por no tener quien pudiera no traducir, porque a veces la traducción también tiene mucho que ver con la interpretación y desde luego también con los modismos, sino que haya lenguahablantes de cada una de las regiones, Alejandro. Sí, efectivamente, David. El tema de las lenguas es un tema que afecta a gran parte de los hidalguenses, porque tenemos varias regiones con esta problemática. Tenemos por un lado el Valle del Mezquital, tenemos comunidades en Tepeji, tenemos en la Sierra, tenemos en la Huasteca. Que se sienta la gente arropada por la Comisión de Derechos Humanos es muy importante. Cuando acuden con nosotros, tenemos la obligación de brindarles una orientación, y si es competencia de la comisión, conocer del asunto y resolverlo. Pero también tenemos que darles el acompañamiento con traductores y tenemos que darles el acompañamiento con intérpretes. Y por otro lado, por cuanto hace a la promoción y difusión de los derechos humanos, ya estamos incluyendo lenguaje de señas, ya estamos incluyendo en las infografías, en los videos, en todo lo que estamos publicando, lengua madre. Tenemos por un lado comunidades que hablan el otomí, por otro lado el náhuatl, pero aparte del otomí y del náhuatl, hay variantes del náhuatl, por ejemplo. Entonces, nosotros tenemos el acercamiento con la Universidad Intercultural, tenemos apoyo del Poder Judicial y acabamos de firmar el día de ayer un convenio por parte de la Federación de Organismos Públicos de Derechos Humanos con la Defensoría Pública Federal. Ellos cuentan también con un equipo importante de traductores y de intérpretes, inclusive de peritos, que ya nos los ofertaron para poder agilizar los procedimientos y que la gente se sienta en total confianza. Y te pongo un ejemplo: una persona que se encuentra privada de su libertad, que sea de origen indígena y que no hable perfectamente el castellano, está privada de su libertad, es importante que conozca lo que se le está imputando, las consecuencias legales, y que la conozca no solo en castellano, también en su idioma o en su lengua, y que si es necesario que haya un intérprete, atendámoslo con un intérprete para que el debido proceso se pueda llevar a cabo. Y si hay una ventana de oportunidad jurídica para promover alguna disminución en su pena o una conmutación o algo que lo pueda beneficiar jurídicamente, la Comisión de Derechos Humanos les está y les va a brindar el acompañamiento correspondiente. Ahí tenemos un ejemplo de un grupo vulnerable y hay muchos en el estado de Hidalgo. Charlo en esta tarde con el licenciado Alejandro Ruiz Nicolás, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. Estamos transmitiendo el día de hoy desde el restaurante Alex Stick en San Antonio, en la salida de Pachucameco. Ahorita tendremos una charla con los titulares de esta casa. Hay que reactivar también el comercio en todas las áreas, y bueno, también agradecemos la confianza que nos han brindado para poder transmitir desde este espacio, y desde luego estamos enlazados a Televisión del Valle del Mezquital, allá en Mixquiahuala, y a Satélite Televisión en Tula Tepeji. Gracias a Arturo Mejía de Satélite Televisión Tula Tepeji, que está con nosotros en esta transmisión, y también a Marvin Matos allá en Televisión Valle del Mezquital, y nosotros en las plataformas de Cursor en la Noticia. Son varios temas, pero uno que también nos interesa mucho, presidente, es la firma de convenio de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo y la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Hidalgo, otro tema que también socialmente pues ha golpeado mucho a esta nación. Efectivamente, desde que se echó a andar en el Estado de Hidalgo la Comisión de Búsqueda de Personas, todo el sistema, nosotros le planteamos al titular Abel Llanos una reunión, el acercamiento. ¿Por qué? Porque es un tema que nos preocupa y nos ocupa a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo y a todas las comisiones en el país. Tenemos que darle acompañamiento a las víctimas indirectas. Normalmente pues, es la familia que pierde la ausencia o que tiene la ausencia de un ser querido. No necesariamente que se les llame desaparecidos, sino más bien
son personas no localizadas, Okay. porque puede ser una circunstancia Sí. muy variada por la cual no esté localizadas. Una por voluntad propia, otra porque se haya cometido en su persona algún delito, otra porque se haya movido a otra entidad federativa, otra por problemas intrafamiliares y que deciden abandonar la casa. ¿Qué se tiene que hacer? Investigar todos los casos. No podemos descartar ninguno. Cuando se trata de menores, bueno, la alerta AMBER, pero tanto la Fiscalía de Desaparición de Personas como la Procuraduría General de Justicia en toda la institución, la Comisión de Búsqueda de Personas y nosotros debemos de sumarnos a este tipo de actividades para darles una pronta respuesta a la gente. Yo no puedo localizar a la persona como Comisión de Derechos Humanos. Lo que sí puedo hacer es darle acompañamiento a las víctimas, darles asesoramiento, llevarlos a la Comisión de Búsqueda de Personas, llevarlos ante el Ministerio Público, ante los policías. Esa cercanía, ese acompañamiento ayuda en mucho a la persona que ya se está viendo afectada por una situación de esta naturaleza. Cuando acudimos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pensamos, tenemos ideas, sé que nos van a orientar, pero vamos en ocasiones hacemos alguna denuncia en contra de un particular, presidente. Sabemos que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de manera particular atiende a quien ha sido víctima de violencia o de algún agravio por parte de alguna autoridad o servidor público. Cuando se acude por haber recibido algún agravio de un particular, ¿atiende la comisión? Sí, mira, hay algunas hipótesis que nos dan competencia. Por ejemplo, hablando de temas de discriminación. El tema de discriminación no solo se da de autoridades a particulares, también se llega a dar entre particulares con la complacencia de una autoridad. En ese momento nosotros intervenimos. También un asunto entre particulares en el que se vea involucrada, por ejemplo, una concesión del servicio público. Si bien es cierto, la concesión se le da a un particular, ese particular está desahogando o desarrollando un servicio público a nombre del Estado. También nosotros podemos conocer de ese tipo de asuntos. Por ponerte un ejemplo, nos llegan cerca de 9,000 intervenciones al año. De esas 9,000 intervenciones, más o menos 2,000 se convierten en queja. Es decir, hay una violación o una probable violación de derechos humanos por parte de una autoridad estatal o municipal. Los otros 7,000 asuntos, en algunos casos formamos cuadernos de antecedentes, en algunos otros son orientaciones y a veces lo resolvemos con una llamada. No somos competentes para conocer asuntos del ISSSTE o del IMSS, pero muchas veces llegan con nosotros, nos piden la orientación, nuestro visitador se comunica a la clínica y la clínica los atiende. Ya no se tuvo que iniciar un trámite burocrático, no tuvimos que iniciar la queja y mandarla a la nacional y la gente fue debidamente atendida. Y también damos muchas asesorías en todo tipo de materias, laboral, mercantil, familiar, y lo que hacemos es canalizar ante las autoridades competentes a las gentes para que sean debidamente atendidas. Las canalizamos vía oficio, las canalizamos, les damos seguimiento vía telefónica. Lo importante es que la gente encuentre una mano amiga en la comisión. De hecho, ya cuando llegan con nosotros, llegan enojados, llegan molestos, llegan decepcionados, ya vienen de un peregrinar de agencias del Ministerio Público, de juzgados, de autoridades municipales. Entonces tenemos que escucharlos primero y ya después darles las orientaciones correspondientes. Presidente, el tiempo está llegando a su fin y usted tiene actividad, obviamente, que realizar. Le quiero hacer una última pregunta para despedir este programa. Hay una convocatoria para obtener la medalla al mérito en promoción y defensa de los derechos humanos. Nos comenta en torno a esta convocatoria, de favor. Efectivamente, cada año se celebra el 10 de diciembre el Día de los Derechos Humanos. Esto es a nivel estatal, a nivel nacional y a nivel mundial. Esto va de la mano con una conmemoración, ¿no? Que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el estado de Hidalgo se saca una convocatoria pública abierta para que organizaciones, personas defensores propongan a quién se puede hacer acreedor al mérito en derechos humanos. Y en esta ocasión vamos a dar menciones honoríficas a todos aquellos que estuvieron en la primera línea de batalla contra el COVID, un tema obligado. Es decir, al personal
dedicado a la salud. Te hablo de camilleros, camilleras, enfermeras, médicos. Les vamos a dar una mención honorífica por haber ayudado a todos los hidalguenses, a todos los seres humanos a enfrentar esta pandemia mundial que nos ha afectado gravemente. Y bueno, también vamos a reconocer a través de la medalla y a través de menciones honoríficas aquellas organizaciones o personas que en la tarea diaria, en la vida cotidiana, por un lado defienden los derechos humanos, por otro lado los promueven o realizan acciones directas que impactan en toda la gente. Por cierto, hoy es día del médico, de la médica y del médico, presidente. Es correcto, hoy aprovecho para enviarles un saludo, una felicitación a todos aquellos profesionales de la salud, fundamentalmente a los médicos en su día. Han realizado una labor titánica, no necesariamente con comodidad, con los insumos necesarios, pero ellos están demostrando por qué estudiaron esa noble profesión de defender y de proteger la salud de todos los seres humanos. Y que recuerdo en este momento la primera mujer médico en nuestro país, presidente en ese entonces, Porfirio Díaz, tuvo que dar su respaldo y autorización porque en este mundo masculinizado en ese tiempo, pues no se permitía que las mujeres fueran médicas y algunos incluso la acusaron de todo, no recuerdo en este instante el nombre de quien fuera primera médica, para poder ocupar un espacio dentro de esta competencia. Y hoy sabemos, y por fortuna, que los derechos humanos en el mundo no siempre es así. En nuestro país, cuando menos, en esto que conocemos como una religión laica, nos competen a todos y desde luego celebramos que exista la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo de hace algún tiempo y que cada día se renueva para brindar un mejor servicio, una mejor atención. Alejandro Nicolás, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, le agradezco en lo que vale el tiempo de su agenda para este espacio, para mis compañeros también en TV del Valle Mezquital, satélite de televisión de Tula Tepeji. Gracias por este tiempo. Si desea agregar algo en esta tarde. Claro que sí, David, reiterar el agradecimiento por este espacio, insisto, es muy importante para nosotros y a través de los medios de comunicación podemos llegar a más hidalguenses. La Comisión de Derechos Humanos está donde está cualquier hidalguense, donde nos necesiten. Nos pueden contactar a través del número 800, a través de las redes sociales, por correo electrónico, por WhatsApp, que es una modalidad que ha estado funcionando y cada vez se ha ido sociabilizando más, porque no necesariamente tienen que desplazarse a oficinas centrales, a las visitadurías regionales, y menos durante la pandemia. Hay que utilizar los medios de comunicación, hay que utilizar las redes sociales, las plataformas, estamos en todas, y lo más importante, para nosotros son muy importantes todas las personas y todos los derechos. Me reitero a la orden, David, con una política de puertas abiertas para estar al pendiente en la promoción, difusión, investigación, pero también en la protección y defensa de los derechos humanos de todos los hidalguenses y las gentes que transitan por nuestro estado. Gracias, presidente Alejandro Nicolás, de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el Estado de Hidalgo, a su equipo también por las facilidades y el respaldo que nos ha dado para llevar a cabo este programa. Gracias también, por supuesto, en esta tarde al restaurante Alex Stick, ya estaremos comentando con ellos más adelante. Desde luego a Satélite de Televisión de Tula Tepeji y a Televisora del Valle del Mezquital. Gracias, presidente. Muy buena tarde. Hasta la próxima. Hasta la próxima, David. Que estén muy bien todos y hay que seguirse cuidando. Gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. También tendremos más, desde luego, también a través de estas frecuencias en la televisión, en la radio y desde luego también a través de la plataforma de Cursor en la Noticia. Pásenla de maravilla y hoy, como siempre, buena tarde y, por supuesto, buen provecho.